Muy buenos días, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien, bendiciones para todos y todas, un abrazo a la distancia. El día de hoy vamos a iniciar, vamos a continuar más bien en realidad con lo que es el tema de algoritmos, pero le vamos a añadir un enunciado más, o le vamos a añadir, por así decirlo, una funcionalidad más, que es la parte de ciclos. La parte de ciclos, como aquí bien lo dice en la página número 28 de nuestro manual, el ciclo o el enunciado de repetición permite repetir varias veces o muchas veces un conjunto de un enunciado de algoritmos según se necesite. Por ejemplo, yo tengo por acá un algoritmo, le voy a llamar a este ciclo 1, lo vamos a llamar de esa manera al algoritmo. Voy a definir algunas variables que necesitamos. Voy a definir aquí, por ejemplo, lo que es el número 1, permítame, vamos por acá, okay. Vamos a definir num1, num2 y la suma, y lo vamos a definir como definirlo como real, para que si la suma ocupamos utilizar o manipular lo que son la parte de decimales, lo podamos hacer. Ahora vamos a solicitar por aquí que digite el número 1 y por supuesto lo vamos a leer y lo vamos a meter en la variable llamada num1. Vamos a hacer lo mismo en este caso con la escritura. Voy a copiarla aquí más sencillo y voy a decir aquí que digite el número 2 y por supuesto lo meto en la variable num2. Ahora procedo a hacer la suma. Ahora vamos a proceder a hacer la suma, que va a ser igual al número 1 más el número 2. Así vamos a trabajar con el número 2. Ya metimos los dos números en la suma. Ahora procedo a imprimirla o a informarla. Voy a utilizar el imprimir ya por una cuestión de gusto. ¿Verdad? Es una cuestión de gusto que se puede usar el imprimir, o se puede también, recuerden que pueden utilizar también en este caso el escribir. No hay ningún problema en ese sentido. Y le voy a decir por acá, le voy a decir la suma es, dos puntos, dejo un espacio y fuera de las comillas la coma para concatenar la variable suma que contiene en este caso la suma. Ahora, esto ya ustedes lo han hecho, lo hemos hecho inclusive en algunos otros momentos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo importante de acá? Bueno, lo importante de acá es lo siguiente, que veámoslo de la siguiente manera. Si yo vengo y ejecuto, pues lógicamente que el algoritmo va a funcionar. Pide un primer número, lo almacena, pide uno segundo, lo almacena, me dice cuánto de la suma y me dice ejecución finalizada. O sea, quiere decir que el algoritmo sirvió para hacer una sola vez el proceso. ¿Qué pasaría si estos números que están aquí, yo quisiera, por ejemplo, hacerlo para muchas personas? Me explico. Si por ejemplo yo quisiera hacer un algoritmo que lea dos números, lo sume y muestre su resultado, o sea, lo que estoy haciendo, pero esto lo debe hacer para 5 personas, o sea, hacerlo 5 veces seguidas. Vean qué interesante, o sea, quiere decir que entonces hay una manera de que el algoritmo se repita una y otra y otra y otra vez hasta hacerlo 5 veces. ¿Cómo se hace eso? Bueno, es muy sencillo. No tenemos que darle aquí reiniciar y volverlo a ejecutar, porque supongamos que ya esto es un software, tendríamos que volver a ejecutar todo el proceso que hemos hecho. Bueno, vean, resulta ser que en el manual hay varios ciclos de repetición. Hay el haga mientras, está el hacer para, pero nosotros por una situación de tiempo vamos a manejar solamente un ciclo, que de hecho es el que yo siempre recomiendo, es el ciclo más aplicado, al menos en el área de algoritmos, ¿verdad? Por supuesto, y en el área de PSeInt, que es el ciclo repita hasta que. Este es el más sencillo de usar y es el que voy a explicar a continuación con este ejemplo, para que ustedes lo tengan en cuenta y lo contemplen.
Por ejemplo, la sintaxis, o sea, la forma de escritura. ¿Cómo es la forma de escritura? Bueno, la forma de escritura es lo siguiente. Se va a escribir la palabra repita o repetir al inicio del algoritmo. Ya les voy a decir a dónde hay que colocarlo. Y se va a escribir todos los enunciados. ¿Qué son todos los enunciados? Todo lo que yo quiero que el algoritmo haga. O sea, en nuestro caso sería que pida el primer número, lo lea, pida el segundo, lo lea y que haga la suma. Y por supuesto que imprima, ¿verdad? Y hay que escribir hasta que se cumpla algo. Hasta que se cumpla algo. Nosotros vamos a utilizar una variable para ir haciendo el conteo. Ya les voy a explicar cómo se hace eso. De hecho, aquí viene un ejemplo bastante claro de cómo aplicarlo. Sin embargo, también yo me voy a ir a la parte de algoritmos. Vean qué interesante esto. Primero y número uno, yo voy a definir una variable más. Voy a definir una variable más llamada i. Esa variable llamada i es nuestro acumulador. ¿Qué significa nuestro acumulador? Significa que es una variable que me va a acumular las veces o las repeticiones del algoritmo. Esta es la variable que yo voy a usar. Ustedes pueden usar cualquiera, pueden usar otra letra. Hay alguna gente que utiliza la palabra acum, de acumulador. En realidad, como ustedes quieran hacerlo, ¿sí? Ahora, debajo de la definición de las variables, vamos a escribir la palabra repetir. Repetir. Entonces, esta palabra repetir tiene que tener una finalización. Vean que la estoy colocando antes de comenzar la ejecución propia del algoritmo, que el algoritmo, por así decirlo, se ejecuta acá. Se ejecuta en este lapso de acá. ¿Lo ven? Entonces yo la coloco de primera y debajo de la declaración de las variables, para que las variables están previamente declaradas cuando utilizamos el ciclo. Y aquí le voy a colocar hasta que la variable i sea igual, ¿cuánto dijimos que tenía que hacerlo? 5 veces. Hasta que i sea igual a 5. Entonces vea lo que dice. Repetir. ¿Qué va a repetir? Va a repetir este mismo algoritmo hasta que la i sea igual a 5. O sea, lo va a repetir 5 veces. Pero bueno, ustedes dirán, profe, pero, ok, ¿cómo nos va a repetir 5 veces? ¿Cómo ella va a saber que va haciendo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces? Hay que hacer un acumulador. ¿Cómo se hace el acumulador? Se hace de la siguiente manera. I es igual a i más, en este caso, más 1. Ok, ¿qué significa esto? Bueno, es muy sencillo, vea. El i es igual a i más 1. Ok, ¿por qué eso es un acumulador? Bueno, es un acumulador porque vean la función que realiza. La primera vez que esto entra, recuerden que el ciclo inicia acá. Entonces, la primera vez que esto entra, esta variable va a valer 0. Está sin nada. Entonces, cuando ella hace la primera lectura y la primera suma, va a decir 0 es igual a 0 más 1. Entonces, se carga con 1. O sea, 0 más 1, 1. Y viene y dice, hasta que i sea igual a 5. ¿Y es igual a 5? No. Y es igual a 1 porque acaba de hacer la primera opción. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él se devuelve hasta el repetir y vuelve de nuevo. Pide un segundo número, un tercer número, hace un primer número, un segundo número, hace la suma e imprime. Pero ya esta no va a valer 1, sino que, bueno, en este caso ya vale 1 porque fue el último valor que quedó. Entonces dice 1 es igual a 1 más 1, 2. Y le dice, ¿y es igual a 5? No, es igual a 2. Vuelve otra vez y realiza el mismo proceso. Entonces pasa 5 veces, digamos que ya la cuarta vez, ya realiza otra vez la suma. Y dice 4 es igual a 4 más 1, 5. Dice, hasta que i sea igual a 5, y es igual a 5, correcto. Termina y descarga. O terminaría el algoritmo. Hagamos la prueba para que ustedes vean lo que les estoy hablando. Entonces aquí, por ejemplo,
un primer número, otro número, primera suma, segunda, tercera, cuarta, quinta, ejecución finalizada. ¿Lo vieron? Realizó el mismo algoritmo 5 veces sin necesidad de estar reiniciando el algoritmo. Eso es una funcionalidad muy importante que se puede aplicar usando un contador. Ahora, observen esto, estimados jóvenes. Esto es utilizando un contador. Quiere decir que entonces acá va a servir solamente para un número n de veces. O sea, un número 15, 20 veces, 30 veces, 80 veces. Esta es una parte muy importante. Ahora bien, si nos vamos al otro ejercicio, que yo también les voy a adjuntar por ahí, dice, hacer un algoritmo pseudocódigo que lea dos números, lo sume y muestre su resultado. Pero ojo a esto, esto lo debe hacer para un número indeterminado de personas, o sea, no sabemos el número de personas. Y dice, lo leerá entre dos opciones, 1 para sumar y 2 para finalizar. Ven qué interesante. Entonces, si yo digito 1 va a sumar, y si digito 2 sería, o en este caso, finalizaría el algoritmo. Ok, en este caso podemos utilizar en realidad cualquier ciclo. Sin embargo, vamos a hacer un ejercicio, o vamos a hacer este ejercicio exactamente con el mismo ciclo, con el repita. ¿Para qué? Para que a ustedes les quede bien claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, recordemos que vea, dice que tiene que leer dos opciones, o sea, quiere decir que esto va a llevar decisiones. ¿Por qué? Porque si yo digito 1, va a sumar, y si digito 2, él va a finalizar. Por tanto, vean, utilicemos este mismo algoritmo. Yo en realidad voy a usar el mismo, para que ustedes vean que se puede aplicar exactamente igual. Voy a abrir uno nuevo, este lo voy a colocar ciclo 2, y voy a colocar aquí lo siguiente. Vean, podemos trabajar el mismo. Les cuento que este no ocuparía lo que es en este caso la parte del contador, porque no me tiene que contar si es una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas o las personas necesarias. Entonces el contador no lo ocuparíamos. Ahora, si vamos a usar el repetir, pero vean qué interesante, vean lo que vamos a hacer. En lugar de la i le voy a colocar que la variable op viene de opción, ¿ok? La variable opción. Y aquí exactamente después del ciclo le voy a colocar lo siguiente. Vamos a escribir y le voy a decir digite, le voy a colocar digite 1 para sumar y 2 para salir. Ok, entonces vean qué interesante. Le voy a decir leer y que lea y lo meta en OP, en la opción. O sea, que el 1 lo meta aquí o el 2 lo almacene acá. Y voy a comenzar con una decisión. Le voy a decir, si OP es igual a 1, entonces ¿qué va a hacer? Va a realizar esto. Pide el primer número, el segundo número, hace la suma e imprime. Entonces quiere decir que aquí sería un fin sí, que finalizaría esta decisión. Voy a colocar la decisión más acá para que ustedes la identifiquen bien. Entonces vean qué interesante. Repetir, lee la opción y si digito 1, solamente si digito 1, suma. Solamente si digito 1. Y si digito 2, voy a hacer aquí una variante. Voy a colocar así, vean, voy a colocar si OP es igual a 2, entonces, y le voy a colocar aquí, le voy a colocar que imprima, y le voy a colocar por acá algoritmo realizado por Michael.
Y también vean que en la misma 2, o sea, hice una decisión para que imprima que yo fui el que realicé el algoritmo. Pero aparte de ello, le voy a decir hasta que ¿qué? En este caso, hasta que OP sea igual a 2. O sea, va a terminar el 2 me va a servir para enseñarme quién hizo el algoritmo con una decisión y hasta que opción sea igual a la 2, o sea, termina el algoritmo. Entonces, nótese que lo podríamos hacer las veces que nosotros queramos, ¿verdad? O sea, podríamos hacerlo todas las veces que queramos. Vamos a hacer la prueba para que ustedes lo observen. Ok, me sale el menú, ¿lo vieron? Ese es el menú. Entonces yo le digo 1, entonces me dice que digite el primer número, digite el segundo número, me da el resultado, ¿ok? Y me vuelve a colocar el menú. Entonces si yo le doy 2, me dice algoritmo realizado por Michael y finaliza. Quiere decir que lo podríamos utilizarlo en un ciclo eterno, si fuera el caso, ¿verdad? Hasta que yo digite el 2. Entonces vean que son dos opciones. Básicamente esta es como el contador para hacerlo un número n de veces, y este es con, en este caso, la forma o la formalización con una opción. Hasta que yo lea esa opción se sale o se termina. Esos serían los dos algoritmos que quiero que en esta semana hagamos, sobre todo que ustedes entiendan y que logren comprender el buen uso y manejo de lo que son los ciclos de repetición y todo lo que puede llevar o lleva dentro de los ciclos de repetición. De momento es todo de mi parte. Espero que estén bien o que sigan bien, y nos vemos en la próxima entrega de la clase virtual.